Miren, desde el nombre tenemos ya una carga de identidad genérica, ¿no? Por ejemplo, Mirna, que le ponen el nombre por las novias de su hermano. Yo tengo un hijo que se llama Lucio, por Lucio Cabañas, por supuesto, y su nombre ya tiene una carga histórica, ya tiene una carga que le va a dar identidad, pero además tiene una carga de fuerza, ¿no? A las mujeres nos dan nombres que tienen que ver más con lo bonito, que tienen que ver más con lo sublime, que tienen que ver más con los cariños, y a los hombres les dan nombres que tienen que ver más con la fuerza, con la identidad, con la historia, con guerreros, ¿sí? Hasta incluso con las guerras. Entonces, desde cómo nos llamamos y por qué nos pusieron así, vamos construyendo una identidad sexogenérica, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿cuál fue? ¿A qué jugaban cuando eran niños o niñas y qué era lo que les gustaba más? Otra vez, 2 y 2. Voy a pasar el micrófono. Hola, pues a mí me gustaban mucho desde muy chiquita las muñecas, tanto las Barbies como las muñecas de trapo, porque mi mamá solía siempre regalarme, no solo a mi cumpleaños, no íbamos al súper y veía una Barbie ahí, esas clásicas, y me la compraba y en diciembre casitas, la comidita y todo eso jugaba, muy niña, o sea, y a pesar de que tuve 2 hermanos varones y yo era más chica, ellos jugaban aparte y yo con mis cosas. Bueno, pues yo de niña, a mí me gustaba mucho jugar fútbol, trepar los árboles, jugar mucho con los varones, muy fuerte y brusco, pero mi mamá siempre me decía que eso no lo hacen las niñas. Entonces no me dejaba salir a jugar fútbol. Yo tenía mi balón de fútbol, a mí me venían a pedir el balón y yo tenía que dar mi balón sin salir a jugar. Así de triste, porque era niña y eran muchos niños y se veía muy mal que una niña estuviera jugando con puros niños. Así que lo que hacía era pues jugar con mis muñecas, hacerles ropita, o yo jugaba que era Belinda porque me gustaba mucho de cantante y me ponía yo a cantar como ella. Gracias. 2 varones por acá. 2 hombres. ¿No hay hombres? Allá. Estábamos platicando y notamos algo curioso, ¿no? Entre las generaciones de ahora ocupan mucho las tecnologías y antes no existía eso, entonces desarrollamos más de inteligencia, otro tipo de inteligencia quizás emocional, otro tipo de la creatividad sobre todo, y actualmente ocupan, son más hábiles los niños en aprendizaje, en cuestiones motoras, pero quizás carecen de esa parte de creatividad. Entonces es como la relación que podríamos checar en ese ejercicio. Okay. Tú ya te me fuiste al análisis. Uno más. Está bien. Acá. Pero clávense en lo que compartieron. Ahorita pasamos al análisis. Bueno, pues yo la verdad jugué bastantes juegos. Pues nada más les voy a dar la lista. Canicas, trompo, rata baleada, bicicleta, fútbol, béisbol, la resortera, igual me subía a los árboles, me trepaba a los carros, al tren, me colgaba en el tren, por ahí me soltaba, infinidad de cosas que hice, cosa que ahora los niños no tienen, creo que los de ahora no tienen infancia. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta que compartieron fue: ¿cuándo se dieron cuenta de su condición de hombre o de mujer? Voy a buscar manos diferentes que no han participado. Bueno, mira, para empezar, ahí tocaste un punto que es el miedo a la a la lucha de ideas, la confrontación. Entonces, yo lo que noté ahorita, fuimos grupos de 5, en lo particular, fuimos 5 hombres. Entonces, al hacer esta pregunta, como hombres hablando fisiológicamente, Pero no analices todavía. bueno, ok. Yo me di cuenta, en base al razonamiento, cuando empecé a tener razón de ser como en la primaria, por las condiciones que me rodeaban, lo que es en casa y la escuela. Ahí me di cuenta que me definí. Gracias. Déjenme ver si no hay ustedes por allá. Buenas tardes.
Bueno, yo me di cuenta cuando tenía como 5 años, porque en aquella época no había el azul ni el rosa que nos diferenciara, y el tema no nos los explicaban porque era como un tabú. Entonces solo me di cuenta porque pues yo usaba vestidos y no, tampoco no era una revisión, no existía, pero sí porque usaban pantalones y hombres y nada más. No sé, no, a ver. Hola, buenas tardes. Pues realmente yo siempre fui bastante curiosa y creo que siempre tuve conciencia de la diferencia que era nacer con un sexo femenino y con sexo masculino, ¿no? Pero yo creo que el momento decisivo o donde realmente vi mi condición de mujer, muy bien lo recuerdo y aún me llena bastante de sentimientos, fue la vez que uno de mis tíos me dijo: aprende a cocinar porque si no tu marido te va a pegar. Y yo me molesté mucho y yo creo que ahí fue donde descubrí pues mi condición de mujer, ¿no? Y a partir de ahí muchos acontecimientos, desde que un piropo, desde que me agarraran las piernas y de muchísimas cosas que yo creo que aún me llenan mucho de sentimiento. Muchas gracias. Ahora, por acá. Yo me di cuenta de mi condición de hombre por el amor, porque me enamoré y sufrí el amor desde pequeño. Me enamoré de las niñas, de las señoras, de las maestras bonitas. Oigan, las batallas en el desierto sí existen. Hay que tomar novela. Gracias. Paul, un hombre. Hombre. Por acá. ¿Dónde? ¿Un hombre? Pero me señalaron acá. A ver. Bueno, pues yo me di cuenta de que desde niño, creo que tengo uso de razón, con 3, 2 años, que hay una diferencia físicamente y entre los hombres y las mujeres. Pero yo, ya hablando de una atracción hacia el otro sexo, cuando ya interactúas con muchos niños por ahí del kinder, pero ya para saber la diferencia entre hombres y mujeres, ya eso depende de la educación que también tienes desde muy niño, desde el kinder. Entonces ahí yo me di cuenta, ya no solo viendo, sino la diferencia ya tal cual de los dos organismos diferentes, tanto hombre como mujer. Ok, gracias. Lo voy a dejar hasta ahí porque si no, no avanzamos y nos quedan como 30 minutos de poder compartir cosas y nos queda mucho tema. Estas preguntas son porque trabajar en feminismo, trabajar en sistemas sexo-género requiere que entendamos nuestra condición de hombres y de mujeres. Es uno de los temas que más tiene que pasar a través de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque requiere de construirnos y de construir una identidad que nos lleva un montón de años construir. Es decir, yo a mis 35 años me sigo deconstruyendo todos los días en temas de género, ¿no? Porque va cambiando la sociedad y porque el tema de sistema sexo-género está atado al tiempo y al espacio, ¿no? Es decir, lo que antes no era femenino ahora lo es. Lo que antes no era masculino ahora lo es. Y al espacio, porque lo que aquí es femenino, en otros lugares del mundo no lo es. Entonces, tiene que trabajarse constantemente. Vamos a ver que la pregunta de a qué jugaban y qué era lo que más les gustaba cuando eran niños y niñas está relacionado a la educación. Es decir, la mejor manera de aprender a convivir es en los espacios educativos, ¿no? Las escuelas no se crearon para los saberes académicos, se crearon para convivir. El Calmeca y el Tepoztlali era para intercambiar entre guerreros y personas que iban a la realeza. Entonces, cuando aprendemos a jugar, aprendemos a convivir, pero ya nos van tirando línea de cómo tenemos que convivir. Es decir, ya nos van asignando roles. El jugar con los trastecitos, con las muñecas, ya nos está diciendo lo primerito a las mujeres de mensaje es la maternidad, ¿no? Es lo que nos atraviesa de pies a cabeza, la maternidad. Ahora es menos el porcentaje, pero todavía hay mujeres que no se sienten mujeres plenamente hasta que son madres. Y ese es un mensaje fuertísimo. Es decir,
seguimos con esta idea de que estoy incompleta hasta que no vivo la maternidad. Y la maternidad de engendrar, porque a veces te dicen, no, pero es que no eres mamá porque tú no pariste un hijo, no pariste una hija, ¿sí? Después, ¿cuándo se dieron cuenta de su condición de hombre o de mujer? Generalmente, para las mujeres es más violento darnos cuenta de que somos mujeres. Como, ¿cuál es tu nombre? Como lo que compartió Joana, ¿no? Que te digan, si no aprendes a cocinarle a tu esposo, te va a pegar. Y está condicionado tu ser mujer. O por ejemplo, nos damos cuenta con la menarquía, la primer menstruación, y ahí dices, ah, caray, sí soy diferente. Y para las mujeres a las que no les hablan de esto es un proceso traumático, y ahí te das cuenta de tu condición de mujer. ¿Por qué? Porque en los juegos tú juegas con los niños, te trepas a los árboles, hasta que te dicen, las niñas no se trepan a los árboles. Las niñas no se sientan así, y entonces te vas dando cuenta de esa condición de mujer. Es muy violenta. Para los hombres también puede ser violenta, pero es muy legitimada. Es decir, a los hombres les dicen, ah, es que los hombres son fuertes, es que tú la tienes que cuidar, es que tú tienes que aprender a defenderte, es que tú... Y entonces es de una manera menos violenta su condición de hombre. A mí me tocó trabajar en Ciudad de México con un grupo de chicas que fueron víctimas de abuso sexual, y cuando les hice esta pregunta, una chica compartió, una chica con un cuerpo muy voluptuoso, ¿no? Tenía como 26 años, pero ella se dio cuenta cuando entró a la secundaria. Entonces cuenta que iba en el metro un día y pues que los hombres se le acercaban, ¿no? O sea, había acoso sexual, se le acercaban, le hacían caricias, y ella se sintió muy mal, contó que se sintió muy mal, y yo le preguntaba, ¿y qué hiciste al respecto? Me dice, pues al día siguiente empecé a usar sudaderas muy flojas. Eso es terrible. Es decir, nuestro cuerpo es nuestro peor enemigo. Para las mujeres ese es el mensaje todo el tiempo. Para los hombres no. Entonces, es nuestro peor enemigo porque debe de cumplir con un estereotipo. Debemos ser delgadas, no debemos de tener vello corporal en ninguna parte del cuerpo. Es decir, todo el tiempo nos están diciendo que lo natural no es aceptable. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué sí es el feminismo y qué no es el feminismo. Lo primero es que no alcanzamos a hacer construcción de código común, pero feminismo y machismo no son lo mismo, ¿no? Y hay mucho esta confusión de que dicen, ah, pues sí, entonces ahora las mujeres feministas que salen y toman las calles quieren ser más que los hombres. Pues no, porque el machismo lo que busca es la superioridad del hombre sobre la mujer. Y eso es histórico, ¿no? Vamos a hablar un poquito del patriarcado. El feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que sí es como el machismo? Pues el embrismo. El embrismo sí es la superioridad de la mujer por encima del hombre. Entonces vamos a ver, ¿el feminismo es una propuesta emancipatoria? ¿Creen que lo sea? ¿Por qué sí? Levanten su mano. Lo estás comentando, el sexo femenino ha sufrido una serie de estereotipos que lo han sometido ante la presencia o la figura masculina. Culturalmente esto viene pues desde, ¿qué será? Desde que inició la propiedad privada, como dice Engels en su libro, el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Desde ahí se fue originando el patriarcado y a la mujer se le fue estereotipando. Sí, el feminismo es una propuesta emancipatoria, queremos ser libres, es decir, queremos que nadie decida sobre nuestras vidas ni sobre nuestros cuerpos. Es una propuesta emancipatoria para mujeres sobre todo, pero también para hombres. La segunda, ¿el feminismo es una propuesta civilizatoria? ¿Creen que lo sea? ¿Por qué? Pienso que deja muy en claro el mensaje a la sociedad de que pues las mujeres son libres de decidir por ellas solas y de su cuerpo. A mí de niña se me hacía increíble cuando me decían, no, si apenas hace 40, 50 años las mujeres empezaron a votar. Y yo me quedé de, ¿qué? Se me hacía increíble. Entonces
es un mensaje a la sociedad de que pues nosotros somos seres humanos, somos personas con derecho a decidir sobre nuestro cuerpo también. Gracias. Sí, es una propuesta civilizatoria porque quiere hacer realidad una sociedad a partir de su propia ética, es decir, es civilizatoria. Y por último, hay algo bien importante y es algo que ustedes tienen que entender porque están aquí. El feminismo no quiere moralizar, el feminismo quiere politizar una serie de demandas de grupos de mujeres. Es lo que quiere hacer el feminismo. ¿Les corresponde a ustedes? Sí, porque se está hablando de política. Es decir, quiere politizar. Cuando decimos que lo privado es público, es porque tiene que ver con política. O sea, no se vale decir, ah, bueno, sí, es que esta postura que yo tengo en temas del aborto es personal. Lo personal es público. Y más cuando estamos en un cargo público. Entonces, quiero tomar la pregunta que tú hacías un momento, Gerardo. ¿Me la puedes repetir? Es de que el compañero, creo que te refieres a la pregunta que le hice a Pablo, de que él decía de que si uno no estaba de acuerdo con el aborto, no es mi postura, hablo de manera general, ¿no? Que si uno no estaba a favor del aborto, pues entonces uno no tendría en ese caso nada que hacer en un partido como este y que tendría que buscarse otro. Entonces yo comentaba, bueno, si nos vamos a acomodar a que vamos a buscar una identidad en otro partido por alguna cosa nada más que no se puede estar de acuerdo, pues entonces vamos a tener un número infinito de partidos para que nos representen nuestros ideales. Y yo hablaba de llegar a un consenso. Me refiero a que siempre en este tema, en cualquier otro, puede haber diferencias, puede haber disentimiento, pero eso no quiere decir que uno esté o quienes lo estén promoviendo estén en contra de la política. Puede haber, pues donde quiera hay disentimiento, ese era el punto o el meollo del asunto. Muchas gracias, Gerardo. Si esa no es tu postura, lo tomo porque es algo que se está criticando mucho al interior de Morena. Es decir, se está criticando fuertemente y por ahí hasta quieren darle cuello al feminismo, ¿no? Uno de los principios de Morena es de que venimos de la pluralidad. Es decir, este espacio respeta la pluralidad y no solo la respeta, dice sí que exista, pero no en todos los temas. Es decir, aquí sí no se vale decir, no, pues sí, yo soy de Morena, pero no estoy a favor de la despenalización del aborto, porque entonces no estamos a favor de la libertad de las mujeres. Y porque entonces lo que estamos haciendo es seguirle dando poder a un aparato ideológico que lo único que ha hecho es venir a jodernos la vida a las mujeres. Entonces, podemos disentir en formas, pero en el objetivo no. El objetivo sí es que las mujeres seamos libres y que tengamos las mismas oportunidades que los hombres. ¿Y por qué el tema del aborto está sobre la mesa? Pues porque somos libres desde el uso de nuestro cuerpo. Es lo primero que nos da libertad. Entonces, eso lo quería tocar porque es muy importante. Ahora sí, vámonos a ver el sistema sexo-género. ¿Qué es el sexo? Hombre-mujer. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué es el género? ¿La orientación? Es la opción que uno tiene para poder crecer sexualmente. Identidad. ¿Qué dijeron acá? Femenino y masculino. Sexo, fíjense lo importante que es de verdad la construcción de un código común, porque luego estamos hablando de lo mismo con palabras diferentes y ya creemos que tenemos un conflicto. Ayer no alcanzamos a ver los pseudoconflictos y los conflictos latentes, pero podemos estar cimentando problemas donde no los hay. El sexo es lo biológico, ¿no? Lo natural, decíamos antes, ahora eso también ya se puede modificar, hay cirugías para cambio de sexo. Sí, sexo es hombre y mujer, ¿no? Tiene que ver con cromosomas, tiene que ver con muchas cosas. Yo siempre les digo que ahí hay que estudiarle mucho y hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque luego dicen, es que mira, pobrecita, esta mujer es frígida, ya no puede ser mamá. Bueno, pues es que tiene que ver con algo biológico. Las mujeres nacemos con una carga de óvulos predeterminada y llega un punto en el que llega la menopausia y ya no podemos tener hijos. Los hombres no.
Los hombres tienen, o sea, los espermatozoides son de por vida, por eso luego vemos viejitos que son papás a los 90 años, ¿no? Porque el conteo ahí sigue. Entonces tenemos que entenderlo. Después, ¿qué es el género? Lo femenino y lo masculino. El género es una de las formas simbólicas en las que más se nos violenta. Es decir, hay una serie de instituciones que legitiman lo que es femenino y lo que es masculino. Aquí en México es masculino que los hombres usen falda. ¿No? ¿En dónde? En Escocia. ¿Ven? El tema de sexo-género está atado al tiempo y al espacio. Lo que aquí es masculino, en Escocia no lo es. Lo que allá es masculino, aquí no lo es. Entonces, es necesario que ustedes desarrollen lo que vamos a tocar ahorita, que es la perspectiva de género. Entonces, ¿queda claro qué es sexo y qué es género? ¿Sí? No vamos a entrarle a eso, pero es muy interesante trabajar la construcción genérica de la identidad genérica, porque no es fácil trabajarla con niños y niñas. Tenemos unas confusiones muy grandes y desde ahí ejercemos mucha violencia. Después, la realidad de las mujeres. ¿Cuál es la realidad de las mujeres en México? ¿Cómo? Inequidad. ¿Estereotipo? Discriminación. Discriminación. ¿Por allá? Violencia. Discriminación, exclusión, violencia. Esclavismo. Menosprecio. ¿Qué más? Sobre las mujeres. ¿Cómo? Violencia sobre las mujeres. Violencia contra las mujeres. La realidad de las mujeres en México es que nuestra simple condición de mujeres ya hace que nos violenten. Es decir, cuando a mí me dicen, y debatimos el tema de feminicidio, y entonces está esta idea de es que no se tiene que legislar, no tiene que existir el concepto, porque el MP tiene que actuar en relación a un feminicidio, no lo es, y nuestro simple cuerpo de mujeres nos hace violentarnos a más no poder. Es decir, nuestro cuerpo nos hace violables, nos hace comerciables, nos hace sustituibles. Solo nuestro cuerpo de mujer, la condición de ser mujer. Cuando a mí me dicen, Citlali, pero el tema del feminicidio es bien importante porque es una realidad de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema del feminicidio? Pues bueno, que las mujeres, además de ser asesinadas, pues sufren una serie de violencias antes de que se culmine en violencia directa, que es el asesinato, ¿no? Y que además si hay un crimen, o bueno, pues sí, una masacre, a las mujeres, además de asesinarlas, se les violenta sexualmente. A los hombres no. Alguien me preguntó ayer y se los dije, el tema de la cuota de género, ¿se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué hablamos ayer de la cuota de género? Tiene que ser 50-50 la paridad. Y hay quienes tienen esta idea de que no tiene que ser así, ¿no? Yo les decía de que pues si hay registrado el 70% de varones y solo el 30% de mujeres, pues no, que no tenga que ser 50-50 porque hay más varones registrados. Sí, y eso tiene que ver con el sistema sexo-género. Es decir, la sociedad no funciona como funciona con hombres y mujeres porque se nos dio la gana. Es un sistema, es decir, tiene que ver con política, con economía y con religión. Hay a quienes no les conviene que las mujeres estemos emancipadas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se necesita que se legisle para que alcancemos la igualdad con hombres. Y eso es una maravilla, ¿no? Yo les decía, para mí Citlali, venir vestida así o ir vestida así a dar otro taller en otro lugar con otras personas, sería un peligro. Sería un peligro, ¿no? Yo he tenido compañeras talleristas que han sufrido violencia sexual y eso que van a dar talleres de paz. Entonces, nuestra simple condición de mujer que ha establecido el sistema sexo-género nos ha violentado mucho. Entonces, el sistema sexo-género, ¿quién creen ustedes que lo encabece en cuanto a instituciones? ¿Qué? La Iglesia. ¿Están de acuerdo con qué es la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia? Pues porque desde que se creó la Iglesia fue una institución excluyente de la mujer, solo los hombres podrían pertenecer a ese gremio y se vistieron de mujer para que no hubiera necesidad de tenerlas ahí, se pusieron un ropón, una sotana y nosotros vamos a hacer esa función y hay una serie de restricciones. Bueno, la Iglesia es machista, es misógina
y tiene muchas cosas que van en contra de la mujer, y su ideología es la principal que se ha difundido desde la conquista aquí en América. ¿Algún otro comentario? Mi pregunta es, ¿por qué esperar a que las leyes se modifiquen, autoricen? Si, por ejemplo, hombres y mujeres en este siglo XXI podemos reeducar, podemos conformar nuevos individuos, como decía Ernesto Guevara de la Serna, crear al hombre nuevo. En este caso, hombres y mujeres, podemos reiniciar formando niños, niñas, que no vean esas diferencias, porque hasta ahorita también hombres y mujeres seguimos diciendo, repitiendo los mismos patrones, diciéndole al niño que es niño y por eso no debe de llorar, aunque sea un niño débil le decimos que debe de ser fuerte, o a la niña le decimos que porque menstrua es más débil y que su obligación es tener hijos. Yo pienso que deberíamos de retomar nuestras vidas y también las nuevas generaciones y crear precisamente a ese hombre nuevo con valores. Hay algo bien importante, Laurentino, y tiene que ver con esto. No somos personas que nos desenvolvamos fuera de un sistema, estamos en un sistema. Es decir, existe incluso algo que se llama el feminismo neoliberal, en donde te dicen, una mujer puede hacer lo que quiere de su vida si quiere. Pues no, no es cierto, pertenecemos a un sistema en donde te van a señalar, en donde te van a enjuiciar, en donde va a haber un castigo. Esa idea no es posible cuando pertenecemos a un sistema. ¿Me explico? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Tienes un ratito? Bueno, por una parte la pregunta de si es la iglesia porque lleva muchísimos años ahí. O sea, es una de las instituciones que ha podido sobrevivir al paso del tiempo y que ha mantenido su estructura casi tal cual, ¿no? Por una parte, por ejemplo, yo estudié una parte de artes y antes las mujeres no cantaban. A los niños antes de desarrollarse en la adolescencia los castraban para que hagan las voces que hacen las mujeres, ¿no? Por decirlo así. Por otra parte, como lo que comentaba el compañero, no es tan fácil salirse del huacal porque traemos ya esa construcción. En mi caso, por ejemplo, mi esposa es la que aporta más y yo me quedo con mi hijo. Entonces luego uno empieza a luchar con su propia construcción social porque estás acostumbrado a que como hombre te educan como debes ser proveedor y debes, ¿no? Y también la presión que hacen los demás sobre ti, sobre tu hombría, sobre, ¿no? Pues todo lo que tú debes o el rol que debes de figurar. Entonces a veces no es tan fácil decir, pues voy a dejar de ser machista. Incluso a mí me ha tocado de que luego dices, no, pues creo que sí me pasé. Son mis micromachismos. A veces es difícil de construirse y hacer una propia análisis de uno mismo y decir, mira, aquí tuve esta mala actitud, ¿no? Porque lleva un tiempo que te construyen así y cambiar esas actitudes también lleva tiempo. Sí, pues yo creo que la iglesia sí tiene y ha tenido mucho poder, como decían los compañeros, pero también creo que el Estado y los derechos sobre todo, porque en el principio nosotros lo sentimos mucho que es la iglesia, porque antes la iglesia y el Estado pues eran prácticamente lo mismo, ¿no? Pero desde lo que tú comentabas, el patriarcado, o sea, realmente hasta el día de hoy muchas leyes, aunque se han reformado otras, siguen apuntando hacia la violencia de género. ¿Por qué? Porque realmente, aunque hay gente que ya no asiste a las iglesias, hay gente que ya no está en las religiones, sigue habiendo esa violencia contra nosotros. Y entonces, ¿quién es el que lo regula? Pues el Estado. Porque, por ejemplo, antes en la iglesia y hasta ahora, ¿no? O sea, muchas veces existe que te expulsaban por no hacer, como lo que comentaba el compañero, ¿no? Algunas cosas que la iglesia establecía. Pero, ¿qué pasa cuando tú haces algo en la sociedad, aunque ya no seas de la iglesia? Hay muchas sanciones, por ejemplo, como cuando aprobaron de que, por ejemplo, la patria potestad y todo eso. Entonces,
hay muchas cosas que pienso que no solo tienen que ver con la iglesia, tienen que ver más con el Estado y sobre todo con lo que se tiene que legislar desde el principio hasta la actualidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, yo creo que es muy importante lo del contexto, porque pues yo tengo 40 años trabajando en la Secretaría de Educación y veo que ahí tiene mucho, bueno, desde mi punto de vista, mucho respeto, tiene respeto a la mujer y se le ve con agrado cuando ella destaca en investigación educativa, destaca en estrategias de enseñanza, en dinámicas de juegos. La dinámica es muy importante dentro de los objetivos de estudio. Y hay una maestra que se le da eso de que hace un montón de dinámicas, nos gana a todos y pues la admiramos, ¿no? La admiramos. Entonces yo pienso que es muy importante en el contexto. Y con toda honestidad, yo siempre propuesto que la gobernadora de Quintana Roo sea una mujer. Me viene eso en pensamiento, que la mujer tenga puestos públicos, a ver si de esa manera sale de esa discriminación que tiene. Pero ya para terminar, yo lo que observo es que algunas mujeres, yo no tengo nada contra las mujeres, al contrario, muchísimo respeto, pero es que ellas han fallado, disculpen usted, algunas veces han fallado cuando se les da responsabilidad. Ve cerrando la participación porque si no alcanza. ¿Alguien más? Aquí me pidió la... Así, tenemos ley porque se nos está ahorcando mucho tiempo. Miren, sí es la iglesia quien tira línea, ¿eh? Es decir, María tenía que ser pura. Engendró por obra del Espíritu Santo. Entonces, es la iglesia la que tira línea y es el Estado el que legitima, ¿sí? Por eso es un sistema. Por eso es un sistema y es difícil salirse. Miren, cuando me dicen, no, Citlali, es que es súper fácil, caray, no es fácil. Es decir, cuando alguien le va a entrar a la lucha por los derechos de las mujeres, y desde ahí les voy a decir que cuando se le entra a la lucha se es feminista. Me dicen, ay, no quiero etiqueta. Sí tienes, porque el movimiento es el feminismo. Los hombres pueden pronunciarse feministas como postura política, pero nada más, que no son mujeres. Es nuestra lucha, ¿sí? Entonces, es súper difícil cuando le entras a defender los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con erradicar la educación sexista, tiene que ver con visibilizar muchísimas cosas que sentimos las mujeres, como el erotismo, que eso está súper mal visto, y entonces te conviertes en la incómoda, ¿no? Porque el sistema te exige que aceptes lo que te dicen. Un ejemplo, si estamos en una reunión familiar y hay hombres y hay mujeres, tradicionalmente, ¿quiénes sirven la comida? Las mujeres, ¿no? Y entonces yo no lo hago y me tocó tener una pareja en la que no lo hacía y volteaba a la mamá y me decía, Citlali, viene cansada. Y me decía, carajo, yo también estoy cansada. Es decir, yo no lo hacía y entonces te conviertes en la incómoda. Y le pasa a muchas compañeras que están en esta lucha, que entonces ya hasta dicen, no, es que no la invites porque va a salir con sus temas. Claro, porque el sistema te está pidiendo que no te salgas de ahí, ¿sí? Entonces cuando te sales, pues no eres bienvenida, no te ven con bonitos ojos, no te invitan. Se empiezan a sufrir varios tipos de violencia. Pero de entrada les digo que estar en la lucha por los derechos de las mujeres es entrarle con todo. No se vale decir, bueno, sí, aquí en el partido, aquí en el círculo de estudio, yo digo que sí, que vamos, pero en mi casa llego y ya está la comida, ay, no bañaste a los niños, ay, no hiciste, no se vale, porque eso es algo que le está costando mucho al feminismo. Entonces, ¿qué pasa con el sistema sexogénero en cómo vivimos? Está dividido en dos espacios, el espacio público y el espacio privado. El espacio privado se le otorgó a las mujeres. Y en el espacio privado, ¿qué es lo que se da? El descanso y el amor. ¿No les ha tocado ver que van por la calle y hay dos personas besándose, de la edad que sean? ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos a dos personas besándose? Fuchi, ¿qué más? ¿No han visto las expresiones de échenles agua? Ya déjala, búsquense un hotel. ¿Lo han escuchado? Porque el amor está hecho para el espacio privado.
y eso le corresponde a las mujeres. ¿Qué más se da en el espacio privado? El cuidado. Y entonces ahí es donde hacemos la comida, donde curamos enfermedades, donde tenemos todo arregladito para el confort, y ese espacio se nos otorgó a las mujeres, ¿sí? Y después está el espacio público. ¿A quién se le dio el espacio público? ¿A quién? Al hombre. Y en el espacio público suceden tres cosas. La primera, el poder. La segunda, el reconocimiento. Y la tercera, reconocimiento y jerarquía. Y la tercera, la diversión. Es decir, es un problema social que las mujeres salgamos a bares y tomemos, ¿no? Y sale en todos los medios de comunicación. Ahora hay un problema, las mujeres están consumiendo más alcohol. Siempre lo hacíamos, nada más que en el espacio privado. Acceder al espacio público nos cuesta mucho, ¿no? Ahora el libertinaje, palabra que ni siquiera existe, que fue acuñada por la iglesia. Y después, el tema del poder. ¿En el espacio privado creen que se dé el poder? Sí se da el poder, pero se da un poder entre iguales. Y es un poder que no tiene jerarquía ni reconocimiento. Es decir, en el espacio privado todas somos medidas con la misma vara, ¿eh? O cuando han escuchado que exista el premio a la mejor lavadora de trastes. ¿Lo han escuchado? No existe. Las mujeres no tenemos acceso al poder porque estamos en el espacio privado. En el espacio público los hombres sí tienen acceso al poder, sí tienen acceso a la jerarquía y sí tienen acceso a la diversión. Y además es bien visto, pues sí, vente a tomarte unas chelitas, Gerardo, acabas de salir de la chamba. Ya es cuando llegues a tu casa que te atiendan y que te carguen y te quiten los zapatos porque llegas bien borracho, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta de eso. Y ya para cerrar, aquí vienen dos fenómenos muy importantes. El primero, vamos a, en esta parte simbólica y del imaginario, vamos a imaginar que, recuérdame tu nombre, Guillermo y yo somos pareja. Somos pareja, él trabaja en una empresa, yo trabajo en una consultoría y nos va bien chido, ¿eh? Pero entonces a mí me mandan llamar un día. Esto generalmente lo haría con una dinámica, pero ya no tenemos tiempo. Entonces me mandan llamar un día y me dice mi jefe inmediato o jefa inmediata: Citlali, has hecho muy bien tu chamba, nos ha gustado mucho y te tengo una propuesta, un ascenso, ¿no? Va a implicar jerarquía, más poder, o sea, poder económico, poder intelectual, poder de movilidad, va a implicar mucho. ¿Cómo ves? Y pues vas a ganar tanta lana. Y yo le digo, ay, sabes que sí me gusta mucho, pero ¿te puedo decir como en una hora? ¿Sí? Sale Citlali y Guillermo, hola mi amor, ¿qué crees que me acaban de ofrecer? Mira, que esto y lo otro. Y Guillermo me dice, ¿y los niños? O sea, ¿quién los va a recoger si vas a viajar más y vas a salir más tarde? ¿Y la casa? ¿Y la comida? Y entonces Citlali regresa y dice, ¿sabes qué? Ahorita no es como un buen momento para mí, no puedo. Y dejo pasar la oportunidad. Lo primero es que no decidí yo sola. Le llamé a mi pareja para ver qué pensaba. Y lo segundo es que no pensé en todo el acceso al bienestar que yo iba a tener. Pensé en la familia, en el todos, ¿sí? Ahora vamos a poner otro ejemplo. Como a las 2 semanas, a Guillermo le proponen lo mismo en su trabajo, porque somos una pareja bien fregona. Le proponen lo mismo, ¿no? Y listo. Y llega ese día en la noche Guillermo a la casa y me dice, ¿qué crees? Me ofrecieron esto y esto y lo otro. Y yo, ay, qué chido. Pues, ¿qué hacemos? Pues empiezo la siguiente semana. Dime por qué decidiste. Pues porque necesitamos dinero para los niños, se nos va a permitir. ¿Por qué no me llamaste? Porque sé que cuento con tu apoyo. ¡Exacto! Ay, Guillermo, eres un tío. Somos la pareja. Sí, la pareja perfecta. Faltó la música de violín. Miren, él no me llamó porque él sabe que hay alguien que se encarga del espacio privado mientras él está en el espacio público. Por eso no me llamó. Y eso es violencia. Es decir, eso desconoce a las mujeres, eso nos viola derechos humanos, eso. Pero los hombres dicen, pues porque tengo que ganar dinero,
yo también podía ganar dinero, ¿no? Pero ahí era legítimo. No. ¿Y saben por qué? Porque el espacio público me iba a comer viva si decía que sí. Es que es una mala madre. O sea, le importa más la vida profesional que sus hijos y sus hijas. ¿No sabes por qué su hija va tan mal en la escuela? Porque ella trabaja. Oye, pero también tienen papá. Sí, pero es que sabes que hay algo que las mujeres tienen que los hombres no. ¿Qué creen que sea? No. Ah, caray, los hombres no tienen. No, es otra cosa. Es otra cosa por la que se dice que las mujeres tenemos que cuidar a los hijos y las hijas. ¿Cuál? El instinto materno. Qué chulada, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado hablar del instinto materno? ¿Qué es? Y les aseguro que los hombres tienen clarísimo qué es el instinto materno. ¿Qué es? Le sabemos hacer todo. Yo sí sé. Presentimos qué le pasa a los niños. ¿Qué más es? Sacrificio, devoción, abnegación. ¿Qué más es? Protección. Son hasta como algo de magia, ¿no les parece? Es una manipulación. Pues yo les voy a decir una cosa. El instinto materno es la mentira más grande que nos han vendido. Porque no existe. No existe. Hay una autora que se llama Fina Sainz que dice que en una sociedad machista o patriarcal, el cuidado es responsabilidad de las mujeres. Y en una sociedad democrática, el cuidado es responsabilidad de personas. Nosotras vivimos en una sociedad patriarcal. A las mujeres nos toca el cuidado. El instinto materno no existe, oigan. Es un tema de cuidado que se va construyendo. Pero a los hombres se les ha negado, ¿eh? ¿Por qué? Porque el sistema sexo-género, que tiene que ver con un montón de instituciones, entre ellas la educativa, pues si yo tengo un bebé y llega un niño y me dice, ¿lo puedo cargar? Ay, mi amor, es que la cabecita, es que no lo sueltes. No, mejor no, agárralo de aquí. Pero si llega una niña y me dice, ¿lo puedo cargar? Digo, claro que sí, nena. Se agarra así, sosténle su cabecita, mira, le tienes que hablar bonito, mira. Desde niñas nos enseñan el cuidado. Fíjate que les voy a contar una anécdota y suena hasta estúpida mi anécdota, pero yo trabajé 5 años en la meseta purépecha con jóvenes y hicimos un encuentro con jóvenes que ya eran papás y mamás, pero estaban separados, ¿no? Entonces una chica le preguntaba yo, ¿y por qué te separaste? Ay, es que él nunca estaba conmigo, se la pasaba con sus amigos, no me ayudaba con la bebé y de todo se enojaba. Y luego le preguntaba a él, ¿y tú por qué te separaste? Su pareja. Pues es que ella siempre estaba llorando, siempre quería estar con su mamá, me reclamaba que yo no ayudaba en la casa. Entonces le dije, ¿y de verdad nunca estabas con tu niña? Porque era un tema de paternidad positiva. Me dice, pues sí, pero... Y ella le reclamaba a él, es que no la cargaba. Y entonces le digo, ¿no la cargabas? Y me dice, pues es que ¿no has escuchado eso de la cabeza? Y yo, ¿qué? ¿Se les cae la cabeza? Dije, ¿cómo que se le cae la cabeza? Sí, se le cae la cabeza. Él hablaba de la mollera. Pero claro, desde bebé, desde niño, pues cuando quería cargar a un bebé le decía, no, porque se le cae la mollera, no. No construyeron un código común con ese chico y él pensaba que era literal la cabeza. Es decir, él no cuidaba a su hija no porque no quisiera, sino porque no sabía y le daba miedo. Y eso no justifica, pero muestra que es parte de un sistema. ¿Me explico? ¿Ven cómo no es suficiente querer para poder? Es lo que les decía Pablo, que luego ahí tenemos una disyuntiva, pero debe de haber un poder colectivo y comunitario para poder. Y el feminismo es la muestra de ese poder comunitario para poder. Es decir, el machismo lastima por igual a hombres y a mujeres. No lastima nada más a las mujeres. Claro, la diferencia es que a las mujeres nos mata, a los hombres no. ¿Pero por qué lastima igual? Pues porque a las mujeres nos enseñan cuáles son las emociones que podemos sentir. La emoción más permitida en mujeres, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál? El llanto. Ay, que se te graduó el hijo, se te casó. Ay, qué emoción, no lo puedo creer, ya se me va mi bebé. Cuando se casó mi hermano, mi mamá estaba feliz y mi tía, pero mira qué insensible eres, ni siquiera lloras. Pues caray, ¿por qué va a llorar si está feliz? Pero nos enseñan a llorar, ¿no? Que si estamos enojadas, tuve un retroceso en mi día de hoy, que si estamos enojadas, ¿qué hacemos?
lloramos de impotencia, es que porque no podemos maldecir, nos vemos bien. Que si estamos tristes, lloramos, es de todo lloramos. Y a los hombres, ¿cuál es la emoción que más se les permite socialmente? ¿Cuál? El enojo. Es decir, que si se casó, no sé qué, que este es mi hijo, y lo demuestran de una manera agresiva. Si están enojados, no, hombre, no se diga, la violencia física está súper legitimada. Y si están tristes, se le subió los Martínez. fíjate cómo se legitima, inclusive a través de sabiduría popular que nos manda. No pueden llorar, no, porque si lloran, caray, mira, vente para acá, vamos a hacer un ejemplo. A mí a Citlali se me acaba de morir un perrito, ¿no? Que llevaba toda la vida conmigo. Y entonces llego a mi escuelita y me dicen, oh, Citlali, pobrecita, ¿qué tienes? Y hacen esto, ¿no? La papancha es ¿se han fijado? Pero ahora Antonio también se le murió, no un perrito, alguien muy importante para él, una persona llega a su escuela y demás, y le dicen, ay, no, lo siento mucho, Antonio. Qué pena. Es decir, tengo ese sentimiento, gracias, Antonio. Tengo este sentimiento de dolor, pero sigo siendo macho. ¿Se dan cuenta? No están permitidas muchas emociones para hombres. Ahí es donde quiero que cachen que la lucha contra el machismo no es solo de mujeres. Ah, bueno, sí, pero también se enojan. Sí, claro, el machismo legitima el alcoholismo, legitima la infidelidad, legitima un montón de cosas, ¿no? Por eso Pancho Villa con sus 2 mujeres a la orilla estaba legitimado, porque en el tiempo revolucionario, post-revolucionario, un hombre que tenía varias familias era un hombre que te convenía, porque era un buen proveedor. Entonces se fue legitimando el tema de la infidelidad, ¿no? Por último, ¿les queda claro el tema de la realidad de las mujeres y el sistema sexogénero, espacio público y privado? ¿Sí? Bien, y aquí viene el tema del lenguaje. Lo que les expliqué de Guillermo y mío, que éramos pareja y él se ascendió y yo no, es un fenómeno que se llama el techo de cristal. Es decir, si Citlali está aquí, hace muy bien su trabajo, y ahí va para arriba y ¡pum! Los niños. Entonces, bueno, Citlali, otro ascenso, y voy para arriba, ¡pum! El esposo, y voy. Ese fenómeno se llama el techo de cristal. Es invisible, pero está ahí y no nos permite escalar. Es decir, nos quita poder todo el tiempo. Y para los hombres, ¿creen que existe el techo de cristal? Sí existe, pero casi no se les presenta. Lo que ellos tienen, y que está muy alto, es un piso de poder. Ayer que hablábamos de resolución no violenta de conflictos, la negociación es súper importante para el tema de poder. Es decir, se trata de equilibrar. Las simetrías y asimetrías de poder es súper importante trabajarlas. Y en temas de hombres y mujeres todavía más. Por último, el tema del lenguaje. Lenguaje incluyente. ¿Qué opinan del lenguaje incluyente? Porque nos quedan 2 minutos. Los niños y las niñas, hombres y mujeres, mexicanos y mexicanas. Sí, el lenguaje incluyente nos da realmente una percepción muy diferente de la cuestión de género. En la preparatoria nos llamábamos güey. A lo mejor no teníamos 16, 14, 15 años. Ahora sí que todas y todos. Y eso nos ponía en un nivel totalmente diferente al de la familia. O sea, había una igualdad en que nos sentíamos totalmente iguales, ¿no? Nos tratábamos de iguales, defendíamos los mismos derechos, que era una preparatoria de arte y la mayoría eran mujeres. Entre ellas también se decía güey, era una palabra en la Ciudad de México, se usó mucho en esa época, y no hacía distintivo de sexo. Y también pues teníamos otro tipo de historia, y eso yo ahí me di cuenta de la diferencia que es y de cómo pasa esto a transformar tu entorno, ¿no? en tu forma de dirigirte a las personas, a las mujeres, porque yo venía de un ambiente totalmente machista, aunque vivía entre mujeres, mi abuela, mi madre, etc. Gracias. A lo mejor en el uso no hace distinción, pero en la imagen sí. Es decir, las mujeres podemos usarla, pero en la imagen, ay, ¿qué le hace esa niña usando esa palabra?
mira, las señoritas no hablan así, y bien, el poder, uno de los primeros factores es el tema de la imagen, ¿no? Las mujeres simplemente por imagen, perdemos mucho poder, ¿no? Yo puedo venir aquí así, pero al rato me ven ahí saliendo del hotel a las 6 de la mañana con el chorcito de la pijama, greñuda, y me quita poder. Es decir, la imagen es muy importante. Creo que esto es general, hace una alusión al palo, mencionándolo con la palabra particular, con la cosa vergüenza, ¿sí? Entonces, pues también las escucho cuando paso por ahí, y dicen, oye tú, y se apodan así, oye tú. Pablo las está grabando. Bueno, esa es otra forma que también hay que reeducar, creo, a la propia dignidad de la mujer, que es un derecho humano. En el lenguaje, para que en las escuelas, ¿no? En las escuelas que vayan modificando. No, ya eso. Pero no es para mal interpretar. No, sí entiendo por dónde va. Isabel. Yo creo que el lenguaje es algo que puede ser muy sutil, pero es muy importante. Yo creo que la forma de, el compañero decía, decimos güey y nos tratamos por igual, pero el güey es masculino y el güey es un ser con cuernos, o sea, no deja de ser masculino. Entonces yo creo que el lenguaje sí es muy importante. Muy importante porque es una cosa muy sutil que desde pequeñitos, desde que aprendemos a hablar, antes que aprender a diferenciar los colores y a estereotiparnos, con eso es con lo que se nos va enseñando, se nos va metiendo a nosotras en el riel de lo masculino. Definitivamente. O sea, nos meten con esto. Sí, esta opinión y vamos cerrando, ¿sale? Bueno, yo tengo mis reservas con la parte del noviazgo que papás modernos les permiten a las niñas de secundaria y a los niños. O sea, ahí también macho o hembra, ¿no? Las niñas juegan al noviazgo, pero desde que son novias, él les dice, no le vas a hablar a él, y ya se sometieron. ¿Cuántos novios te gustan que tengan cuando ellas ya son adultas? 3, 5, y sometidas a todos. Porque todos en la escuela le prohíben a ella, que hay niñas también que prohíben, por supuesto, pero no es en común. Yo convivo con secundaria y prepa y lo veo, y todas están sometidas a no le hablas a este y a este y a este y a este, y no vas a fiestas sin mí, porque en las fiestas te ligan.